Bueno, mi nombre es Juan Camilo Quintero de la clase en mecánica. Eh, Voy a desarrollar un ejercicio sobre una varilla de masa despreciable en la cual se encuentra una pelota que se desliza por la varilla sin fricción. La varilla rota con un ángulo teta y con una velocidad fija W, que es constante. Eh, lo que vamos a calcular aquí son el lagrangiano y las ecuaciones de movimiento. Vamos a calcular el hamiltoniano y las ecuaciones de movimiento a través del hamiltoniano. Entonces, lo primero que miramos es en el esquema. Entonces, tenemos una varilla con una pelota pequeñita que se desliza sobre la varilla sin fricción. Ya que tenemos un radio R, está afectado por la gravedad que tira hacia abajo, formando un ángulo teta en un plano XY con la horizontal. Entonces, los grados de libertad que tenemos son los siguientes. Pues tenemos 3 multiplicado por 1, porque solamente tenemos una partícula, menos 2, que son las ligaduras, las cuales son las siguientes. Entonces, tenemos dos ecuaciones de, de ligadura respecto a, nuestras, eh, a nuestras coordenadas, y entonces obtenemos lo siguiente. Entonces, eh, tenemos menos 2 ligaduras, y eso nos da 3 por 1, pues 3 menos 2 me da 1 grado de libertad. Tenemos una coordenada generalizada que es R. Teta es, eh, vamos a ver acá, teta va a ser igual a omega por T. Teta va a estar en función del tiempo, como lo vemos acá. Va a depender del tiempo. Entonces, vamos a las ecuaciones que nos describen el movimiento. Entonces, tenemos que X va a ser igual a R por coseno de teta y Y va a ser igual a R por seno de teta. Por lo tanto, bueno, tenemos que teta depende del tiempo, por lo tanto, teta va a ser igual a W por T, W siendo constante. Entonces, lo que tenemos primero es que para X vamos a pasar pues, en nuestras coordenadas. Vamos a trabajar en las coordenadas, en estas coordenadas polares. Entonces, tenemos que X es igual a R por coseno de omega por T, que es teta, y Y va a ser igual a R por seno de omega por T. Ahora, si calculamos X punto y Y punto, entonces de nuestras ecuaciones nos va a quedar lo siguiente. X punto va a ser R punto por coseno de W por T menos R por W por seno de W por T. Es la derivada de un producto, entonces por eso obtenemos lo siguiente. Igual lo hacemos para Y. Y punto va a ser igual a R punto por seno de W por T más R por W por coseno de omega por T. Sabemos que la velocidad que V por B me da V cuadrado, y que la velocidad al cuadrado va a ser igual a X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado. Tenemos que antes de introducir nuestra ecuación de energía cinética, vamos a desarrollar esto. Pero de una vez sustituirlo ahorita cuando encontremos el lagrangiano y encontremos la velocidad cinética T, la energía cinética T, perdón. Entonces tenemos lo siguiente, que X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado va a ser igual a X punto. Entonces X punto al cuadrado es todo esto, R punto coseno de W por T menos R W seno de omega por T,
Entonces reemplazamos lo que equivale a x punto y lo elevamos al cuadrado. Más y punto al cuadrado, igual sustituimos lo que equivale a y punto y lo elevamos al cuadrado. Resolvemos esto. Entonces el primero al cuadrado, r punto al cuadrado, coseno al cuadrado de w por t, más el segundo al cuadrado, r cuadrado, w cuadrado, seno al cuadrado, w por t, menos 2 veces el primero por el segundo, entonces me da menos 2 r punto r w, coseno de w por t, por seno de w por t, más eh, en este siguiente igual hacemos lo mismo, el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, y me da esto. Como vemos que este término es semejante a este, pero este tiene un menos y este tiene un más, se pueden cancelar. Por lo tanto, me queda r punto al cuadrado coseno al cuadrado de w por t, más r cuadrado w cuadrado seno cuadrado w por t, más r punto cuadrado seno cuadrado w por t, más w cuadrado r cuadrado coseno cuadrado w por t. Entonces aquí factorizamos r cuadrado y sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1, y aquí igual tenemos RW, sacamos factor común y sabemos que este más este me da 1, y entonces por lo tanto tengo que x punto al cuadrado más y punto al cuadrado me da r punto al cuadrado más r cuadrado por w cuadrado. Por lo tanto el lagrangiano se calcula como t menos el potencial. Entonces t que lo tenemos como un medio de mv cuadrado, y entonces sabemos que eso es igual a un medio de m de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Si reemplazamos, como ya le habíamos encontrado acá lo que equivale a x punto al cuadrado y y punto al cuadrado más y punto al cuadrado, entonces reemplazamos en nuestra ecuación. Bueno, reemplacemos entonces en nuestra ecuación, vamos a obtener la siguiente. Entonces, el lagrangiano va a ser igual a un medio de m de r punto al cuadrado más r cuadrado w cuadrado, y el potencial sabemos que es mg por y, y ese y ya lo hemos calculado, que y es igual a mg r seno de eh, perdón, y es r seno de w por t. Entonces simplemente reemplazamos y. Y entonces nos queda que el lagrangiano es esta parte de la energía cinética menos el potencial, que sería este. Entonces hemos encontrado lagrangiano para este sistema. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es calcular el hamiltoniano del sistema. Entonces, vamos a calcular el hamiltoniano del sistema y utilizamos la transformada de Legendre, que tenemos, bueno, tenemos que nuestra función, en nuestra función, para hacer la transformada de Legendre, la función será el lagrangiano, y nuestra variable nueva por lo que vamos a cambiar será p sub r. Sabemos que por definición, lo vemos en el libro del profesor Rodolfo, que u se define como df de x. ¿Listo? O sea, nuestra nueva variable se puede definir como la derivada de la función con respecto a la coordenada generalizada. Bueno, a nuestra variable, ¿no? Que es en este caso, para nosotros será r punto. Por lo tanto, nuestra coordenada, nuestra nueva variable que la vamos a llamar p sub r, va a ser igual a la derivada respecto a la función, en nuestro caso el lagrangiano, sobre la derivada parcial de r punto. Entonces, para nosotros vamos a cambiar de r punto a p sub r, nuestra variable, por medio de esa transformada de Legendre. Entonces, utilizando esa definición, tenemos que Lagrangiano respecto a de r punto es igual a
2R punto de M sobre 2. Y pues cancelamos los dos y nos da que eso es igual a MR punto. Si reemplazamos, entonces, digo, si despejamos, perdón, de ahí tenemos que R punto va a ser igual a nuestra nueva variable, que va a ser PR sobre M. ¿Listo? Entonces, sabemos que el hamiltoniano se puede obtener por medio de las transformaciones de Legendre y se obtiene como, entonces teníamos esta definición igualmente del libro del profesor Rodolfo, que el hamiltoniano se define como respecto de de nuestra coordenada generalizada, esta vez de de nuestro momento generalizado y nuestro momento canónicamente conjugado y del tiempo. Y se define como nuestra Q punto sub K multiplicado por el momento canónico conjugado de K menos el lagrangiano respecto a Q punto y T. Entonces, cuando hacemos cuando se aplica esta transformada de Legendre también para el hamiltoniano, entonces utilizamos esta definición para calcular nuestro hamiltoniano. Y entonces lo que obtenemos es lo siguiente, que el hamiltoniano va a ser igual a Q punto sub K. En este caso, esa coordenada generalizada, que es la que nosotros tenemos, que es R, entonces será R punto eh, en R, ¿no? Multiplicada por el momento, que será el momento en R, que es P sub R, menos el lagrangiano. Y el lagrangiano es pues, un medio de R punto al cuadrado más un medio de MR cuadrado W cuadrado menos MGR seno de omega por T, que pues, esto es nuestro potencial y esta es otra vez nuestra energía cinética ya encontrada, ¿no? T. Sabemos que esto es el lagrangiano. Entonces ahora usamos el cambio de variable encontrado por la transformación de Legendre, que ya habíamos calculado acá, usamos esta transformación de Legendre y lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación que encontramos de acá, el hamiltoniano. Vamos a hacer, entonces vamos a utilizar ese cambio de variable que encontramos, en vez de R punto, vamos a cambiar por nuestra nueva variable que es P sub R sobre M. ¿Listo? Entonces, haciendo eso, obtenemos lo siguiente. Entonces, tenemos que el hamiltoniano va a ser igual a, aquí tenemos R punto, y R punto con nuestra nueva variable, tenemos que es P sub R sobre M. Entonces tenemos P sub R sobre M multiplicada por P sub R. ¿Listo? Que estamos menos. Entre paréntesis un medio de R punto, pero R punto es P sub R sobre M. Entonces eso todo se eleva al cuadrado más un medio de R cuadrado, W cuadrado, menos G R seno de omega por T. El hamiltoniano entonces, ¿qué obtenemos? Entonces, desarrollando esto, entonces P sub R por P sub R me da P sub R al cuadrado sobre M, menos el cuadrado sobre este cuadrado, que tiene un cuadrado, entonces se cancela con esta M, entonces me queda 2M menos P sub R al cuadrado. Este menos se multiplica con este, más me queda menos un medio de R cuadrado, W cuadrado, más, porque menos por menos me da más, MGR seno de omega por T. Ahora, el hamiltoniano que obtenemos, entonces solucionamos esto, y entonces me da un medio de M de P sub R al cuadrado menos un medio de MR cuadrado W cuadrado más MGR seno de W por T. Y entonces encontramos finalmente el hamiltoniano pues, de ese sistema. Ahora calculamos la ecuación de movimiento, teniendo en cuenta que para nuestro momento canónicamente conjugado, por definición, o sea, P punto, va a ser igual a menos la herida parcial
del hamiltoniano que encontramos respecto a nuestra coordenada generalizada. ¿Listo? En este caso R. Entonces, P punto se encuentra de esta forma. Y sabemos que para las velocidades respecto a Q punto, se pueden calcular como la derivada parcial del hamiltoniano respecto a el momento canónico, la derivada del momento canónicamente conjugado. Entonces, P sub R punto se puede calcular como esto, como menos la derivada parcial del hamiltoniano respecto a nuestra coordenada generalizada, que es R. Entonces va a ser igual a menos, este menos que está acá, hacemos la derivada, y entonces aquí teníamos R cuadrado baja y aquí teníamos un 2, se va con ese 2, entonces tenemos menos MRW cuadrado más MG, aquí teníamos una R y pues esto queda como una constante, entonces tenemos MG seno de W por T. Finalmente, P sub R punto me queda como MRW cuadrado menos MG seno de W por T. Y entonces, R punto nos va a quedar como, que es nuestra coordenada generalizada, la derivada. Entonces va a ser igual a la derivada del hamiltoniano respecto a nuestro momento canónicamente conjugado. Y haciendo esa derivada me da que eso es P sub R sobre M. ¿Listo? Entonces, finalmente, obtenemos nuestras ecuaciones de movimiento eh, respecto al hamiltoniano, ¿no? Ahora, si derivamos a R respecto al tiempo, obtenemos R punto. Si aquí derivamos de esta ecuación de movimiento eh, R, R punto, y lo derivamos respecto al tiempo, tenemos que RW punto va a ser igual a P sub R punto sobre M, y reemplazamos P punto sub R, obtenemos pues esta ecuación, reemplazándola aquí en P sub R. Y tenemos entonces que RW punto por M va a ser igual a M RW cuadrado menos MG seno de W por T, que es igual a RM punto igual a M de W cuadrado menos G seno de W por T. Entonces RW punto va a ser igual a RW cuadrado menos G seno de W por T. Y esta es una ecuación diferencial no homogénea que se puede resolver por método numérico. Y entonces ese es el ejercicio que hicimos para esta presentación. Entonces, gracias por atender.